Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Antes de empezar con nuestros reportajes, vamos a presentaros a algunos de los personajes que desfilarán por el programa de hoy. ¿Has visto quién ha entrado? Kim Novak. Sí, tenemos hoy por aquí a la protagonista de Vértigo, ya que vamos a recordar su vida y su carrera cinematográfica. Fíjate en Jason Stewart. Tiene el tío delante de sí a Kim Novak y lo más que hace es tampearle el rizo de la frente. Es otra forma de amar. La siguiente en desfilar es la no menos bella Candice Bergen, que viene acompañada de un soldado azul. No me halague tanto, soldado azul. No valgo lo que una caja llena de oro. También tendremos música y cine español con el compositor Alberto Torres y un niño prodigio que cantaba como los ruiseñores. ¿Cómo te llamas? Joselito. ¿Y de tesitura qué tal? ¿Pues sí qué? Perdona, hijo. Yo decí que hasta dónde sube. Pues una vez presentados nuestros invitados de hoy, que comience Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este lunes 13 de febrero, la actriz Kim Novak cumple 90 años. Es una de las últimas supervivientes del Hollywood clásico que nos quedan. Por eso, en los próximos minutos, vamos a recordar su vida y su carrera. Su verdadero nombre es Marilyn Novak. De joven era rubia y sexy como la Monroe, y en su estudio la lanzaron como la alternativa de la Columbia a la protagonista de La tentación vive arriba. ¿Quién es esa rubia, la primera? Déjala en paz, Joy. Es una buena chica. Tiene ambiciones y yo la estoy ayudando con algunos arreglos. A mí me parece que está muy bien como está. Sin embargo, Kim Novak asegura que su carrera no ha estado marcada por la larga sombra de Marilyn Monroe, sino por designios mucho más altos. Yo tuve una experiencia espiritual muy intensa. Cuando era pequeña, Dios se me apareció y le prometí que dedicaría toda mi vida a cumplir su voluntad. Todo lo que me ha sucedido desde entonces es el camino que Él eligió para mí. Por eso siempre he considerado mi vida como una aventura excitante. Pues el primer camino que Dios eligió para esta norteamericana, hija de una familia checoslovaca, fue el de modelo y ganadora de varios concursos de belleza como Miss Rhapsody in Blue o Reina de Corazones del Lago Michigan. Gracias. Procuraré firmemente ser una buena reina. Y sobre todo no volverme engreída. Precisamente gracias a otro de estos títulos de belleza, Miss Ultra Congelada, la joven Marilyn Novak emprendió una tournée publicitaria por todo el país promocionando una marca de neveras. Una gira que la llevó hasta Los Ángeles y allí se quedó con la idea de convertirse en actriz. Me sorprende que tu madre te dejara venir a una ciudad tan grande. Mi madre dice que una chica decente siempre es una chica decente. No tardó en conseguir varios papelitos de extra en diversas películas, como el de Amazona en El hijo de Sinbad, que le valió para que los cazatalentos de la Columbia se fijaran en ella y quisieran hacerle una prueba. El informe del jefe de producción del estudio no fue al principio muy esperanzador. Decía así: No sabe actuar, ni siquiera se le entienden los diálogos cuando los lee, pero tiene algo mágico para la cámara. Propongo que la tengamos a prueba 6 meses. Durante esos meses le dieron clases de declamación e interpretación. Cambiaron su nombre por el de Kim, ya que en Marilyn solo podía haber una, y la hicieron adelgazar varios kilos hasta lograr un físico espectacular. De estatura aproximada, 1,70 m, ojos pardos... Color avellana. Ojos color avellana. Es realmente atractiva.
Con apenas 20 años, Kim Novak era ya una diosa rubia, poseedora de un erotismo elegante y unas medidas perfectas. ¿Te has fijado bien en esos ojos, Gonzalo? Y en todo lo demás. Y ese pelo rubio. Es que Kim Novak al natural debe ser increíble. A propósito de esto, siempre se cita una anécdota de Alfred Hitchcock durante el rodaje de Vértigo. Señorita Novak, me resulta un poco violento pedírselo, pero me gustaría que en estas escenas no se pusiera usted el sujetador bajo el jersey. Yo nunca he llevado sujetador, señor Hitchcock. Pero eso sería algún tiempo después. Por entonces, Kim se dejaba ver en algunas películas como secundaria y se preparaba a fondo mientras esperaba que llegara su gran oportunidad. Por las horas que pasa acicalándose, cualquiera diría que es la reina de Saba. Si tú hicieses lo mismo, posiblemente encontrarías un acompañante para este picnic. Kim, desde luego, sí que lo encontró. Fue Harry Cohn, el jefazo de la Columbia, el que se empeñó personalmente en que ella protagonizara el que iba a ser uno de los grandes proyectos del estudio de aquel año 1955, Picnic. Voy a enseñarte un paso que aprendí en Los Ángeles. Fíjate bien. Primero tienes que marcar el ritmo. La escena en la que Kim Novak baila un slow junto a William Holden es una de las imágenes clásicas de la mitología de los años 50 y una de las secuencias más sensuales de la historia del cine. Me podías tú bailar igual. Por todo el mundo, las jovencitas imitaban su peinado y se vestían como ella en la película. De la noche a la mañana, Kim Novak se había convertido en una gran estrella y en el sueño de seducción de millones de hombres. También en España, por supuesto. También he pecado contra la pureza conmigo mismo. ¿Cuántas veces desde la última confesión? 2 o 3. ¿Y en qué pensabas? ¿En quién pensabas? En Kim Novak. ¿Quién es esa? Una actriz de cine. Tras Picnic, Kim Novak siguió brillando en otras películas como La historia de Eddie Dutchin al lado de Tyrone Power o en 2 films junto a Frank Sinatra, con el que también mantuvo un breve romance en la vida real. No debes volver a probar esa basura. Lo sé, y tienes razón pero ahora necesito una dosis, solo una dosis, para que no me siga doliendo. Y después te prometo que lo dejaré para siempre, solo unos $, Molly. En El hombre del brazo de oro, Kim ayudaba a Frankie a superar su adicción a la heroína y en el musical Pal Joey a montar su propio club. He pensado que podrías hacer el número de Gladys. Pero hay un momento en que se queda totalmente desnuda. Yo creo que tienes el tipo más bonito del conjunto y hay que aprovechar esa ventaja. Con apenas 4 años en Hollywood ya tenía 2 Globos de Oro y su valor en taquilla era excelente, pero no así su fama entre sus compañeros, que le acusaban de cierto endiosamiento. No entiendo por qué las chicas guapas tendrán que estar siempre tan pagadas de sí mismas. Yo nunca he estado pagada de mí misma. También tenía fama de rompecorazones. Además de su romance con Sinatra, tuvo otras aventuras con Cary Grant, el príncipe Ali Khan o Ramfis Trujillo, el hijo del dictador dominicano Rafael Trujillo. El más dramático de sus affairs fue el que mantuvo con un famoso showman y actor de color. Smook, ¿en quién has pensado? En Sammy Davis. Sammy Davis Jr. Un amor interracial que resultaba complicado y difícil de encajar en la mentalidad de la sociedad norteamericana de los años 50. El otro día estuvimos viendo a Sammy Davis Jr. Es magnífico. Sí, es muy bueno. Entiendo que una mujer blanca se puede enamorar de... ¿Qué? O sea, ¿quieres decir que te parece bien? Vamos, no te mosquees. El que se mosqueó y mucho fue Harry Cohn, el jefe de la Columbia, que decidió poner el asunto en manos de su amigo, el mafioso Mickey Cohen. Lo contaba James Bacon, uno de los periodistas más famosos del Hollywood clásico. Harry Cohn tenía $4 millones invertidos en películas de Kim Novak que aún no habían sido estrenadas. Así que llamó a un tipo de la mafia, y los de la mafia se llevaron a Sammy al desierto. Sammy estaba aterrorizado, claro, y los mafiosos le dijeron: tienes que casarte con una chica negra en menos de 24 horas. Al día siguiente, Sammy se casó con una de las coristas de su espectáculo. La vida mientras continuó para Kim Novak, que pese a todo no se sentía del todo satisfecha con su carrera. ¿Qué tiene de bueno ser solo guapa? A lo mejor me canso de que únicamente me miren. Necesitaba una película que demostrase que también podía ser una buena actriz, y en estas llegó Alfred Hitchcock. Entiendo. Le recuerdo a una persona a la que amaba usted locamente, pero ella le dejó y usted le ha sido siempre fiel. Me ha visto a mí y ha reaccionado. Es algo muy parecido. La actriz entró con mal pie en el rodaje de Vértigo. Yo quiero un traje gris, pero corriente, sencillo. Pero a mí no me gusta así. Así lo contaba el director. La señorita Novak llegó al estudio con la cabeza llena de ideas que desgraciadamente no podía compartir.
así que me fui a su camerino y le expliqué qué trajes y qué peinados debía llevar, los que yo había previsto desde hacía varios meses. Hitchcock se lo hizo pagar con varias jugarretas. La escena en la que su personaje salta al agua de la bahía de San Francisco en un intento de suicidio fue repetida más de 10 veces, solo porque al director le divertía el pequeño suplicio de la actriz, obligada a saltar al agua, ponerse ropa seca y volver a tirarse de nuevo. ¿Ya está bien? Sí, ya pasó todo. Pero si mal no recuerdo, el agua estaba fría. Ya lo creo. Fue horrible lo que me sucedió. Anécdotas aparte, Hitchcock supo aprovechar la inexpresividad natural de la actriz en favor de lo enigmático de su personaje, y Kim estuvo fantástica junto a James Stewart. Como ella misma reconocía, fue el gran papel de su carrera. Fue un personaje muy especial, una gran oportunidad. Tuve la suerte de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Había puesto el listón tan alto que nunca más Kim Novak consiguió deslumbrar tanto en otra película. Y eso que tras Vértigo la actriz sumó otros cuantos buenos títulos a su filmografía. ¿Qué ponen hoy en la tele? Película. Un extraño en mi vida. Un extraño en mi vida, al lado de Kirk Douglas, Bésame tonto, junto a Dean Martin, o Me enamoré de una bruja, de nuevo con James Stewart de pareja. Ese gato es suyo. Le he visto a menudo por la escalera subiendo y bajando. ¿Cómo se llama? Pyewacket. Pyewacket. Vaya, ¿cómo está, señor Pyewacket? No te enfades. Un gato malo. Espero que no le haya arañado. Oh, no, tranquilícese. Sin embargo, durante la década de los 70, la actriz entró en decadencia. Ya no le ofrecían buenos papeles y en 1980, tras rodar El espejo roto y con apenas 47 años, decidió abandonar el cine. A veces me pregunto si tomé la decisión adecuada, pero cuando lo medito a fondo pienso que sí. Porque creo que estar sentada todo el día esperando a que te ofrezcan un buen papel no es forma de vivir. Te estancas y dejas de crecer como persona. Yo me sentía muy frustrada porque todos los personajes que me ofrecían estaban vacíos y se parecían mucho unos a otros. Así que llegué a la conclusión de que ya no tenía nada que ofrecer en el cine y de que debía enfocar mi vida hacia otros objetivos. Y así empecé a interesarme por la naturaleza y la vida salvaje. Por eso creo que ahora mi vida es muy rica, porque aprendo cosas nuevas todos los días. En 1976, Kim se había casado con Robert Malloy, veterinario de profesión, y juntos se fueron a vivir a un rancho en las montañas de Oregón, donde desde entonces ha vivido rodeada de animales y dedicada a la pintura, su otra gran pasión. De vez en cuando, eso sí, retornaba a su antigua profesión para interpretar pequeños papeles en películas o en series de televisión como Falcon Crest. De vez en cuando leo en la prensa algo así como ¿qué ha pasado con Kim Novak? ¿Ha muerto? ¿Sigue viva? Yo no quiero que mis fans piensen que estoy muerta, así que de vez en cuando me digo, Ale, ya es hora de hacer una nueva película. My funny Valentine, sweet comic Valentine. En el año 2000 su casa fue reducida a cenizas en un incendio. Entre las muchas cosas que la actriz perdió estaba su autobiografía, a la que había dedicado más de 10 años de trabajo. Kim, que como escuchábamos antes cree en los mensajes divinos, entendió aquel incendio como una señal del cielo de que su historia no debía contarse, y así nos quedamos sin unas memorias que se prometían muy interesantes. Poco después le diagnosticaron un trastorno bipolar, y entonces supimos también que la actriz había luchado toda su vida contra la depresión. Es como si avanzara por un corredor que había tenido espejos y en el que aún quedan fragmentos de esos espejos. Y a medida que penetro en el corredor, no hay más que oscuridad. Los problemas mentales los había heredado de su padre y por eso la actriz nunca quiso tener hijos por miedo a transmitírselos. En 2014 la vimos en la ceremonia de los Oscar entregando un premio y su aspecto fue muy comentado en las redes sociales, empezando por el propio Donald Trump, que escribió el siguiente tuit. Kim Novak debería perseguir judicialmente a su cirujano estético. Quizá por ello la actriz no se ha dejado ver desde entonces. Pero da igual, la imagen de Kim Novak que nosotros siempre recordaremos es la de aquella jovencita bailando con William Holden en Picnic o volviendo loco de amor a James Stewart en Vértigo. Sin duda no fue la mejor actriz, pero nadie puede robarle el mérito de haber sido dueña y señora de los sueños de varias generaciones de espectadores. Y ahora
ahora a jugar a las películas. Vincent, forzosamente tienes que vivir así. Mira, esto es una vergüenza. Ni siquiera limpiar los pinceles. ¿Cómo puedes trabajar? Es una porquería. No he tenido Oye, tiempo, si vamos aún a no he vivir en podido. compañía nos pondremos de acuerdo. Lo primero que hay que hacer es poner Déjame un poco ver de tus orden. pinturas, ¿quieres? Eso después. Hay algo que no aguanto, que no puedo sufrir, y es el desorden mental o físico. Esta vez cabe abrir un segundo paréntesis y describir los sentimientos de los protagonistas. Arthur no deja de mirarse los pies, pero está pensando en la boca de Odile, en sus románticos besos. ¿Qué me dice de estas órdenes? No he mandado una carta en todo un mes. Escuche, señor Roberts, se lo puedo explicar fácilmente. En Washington tienen necesidad de oficiales experimentados. Echaron una mirada a las solicitudes y vieron la suya. Lo sé, pero usted no Mire, habla... señor Roberts, no podemos estar aquí charlando por los codos. El viejo ha dicho, si no se ha marchado de aquí dentro de una hora, lo echaré por la borda. Tres clásicos del cine muy diferentes eran las tres películas que teníais que adivinar esta semana. Empezábamos con Anthony Quinn y Kirk Douglas en la piel de Gauguin y Van Gogh, respectivamente, en El loco del pelo rojo, la película de Vincente Minnelli a la que puso música Miklos Rozsa. El segundo diálogo pertenecía a Banda aparte de Jean-Luc Godard. Era la famosa escena en la que Ana Karina, Claude Brasseur y Sammy Frey bailan en un bar la música que suena en una gramola, siguiendo el ritmo con sus palmadas. Y terminábamos con la más difícil, Escala en Hawái de John Ford, con Henry Fonda interpretando a Mr. Roberts, que era el título original del film. El autor de su banda sonora fue Frank Wassman. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Hace unos minutos celebrábamos el 90 cumpleaños de Kim Novak y ahora lo vamos a hacer otra vez, pero de una estrella de la música y el cine español. Este 11 de febrero cumple 80 años José Jiménez Fernández, más conocido como Joselito. En los próximos minutos nos vamos a poner más en plan cine de barrio que nunca para recordar su historia. Una vez un ruiseñor con las claras de la aurora. Durante las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX, Joselito fue un auténtico ídolo en nuestro país. Oye, Joselito, ¿pero dónde has aprendido a cantar así, mocoso? Nací cantando. Con razón, te llaman el ruiseñor. Que perdonen los ruiseñores. Mi discípulo tiene más escuela. En efecto, le apodaban el pequeño ruiseñor por su voz increíble. Fue junto a Marisol el niño prodigio por excelencia del cine español y, como suele pasar con los niños prodigios, también acabó convirtiéndose en un juguete roto. La canción fue para mí el medio de salir de un pequeño pueblo de Andalucía y de hacerme millonario, que es el sueño de todos los niños pobres del mundo. Lo importante es que cuando se llega adulto, saber si toda esa lucha, todo ese trabajo que se ha tenido, compensa realmente perder la adolescencia, perder la niñez, perder tantas cosas importantes en la vida de un niño. Joselito nació hace 80 años en un pueblo de Jaén. Sus padres eran campesinos pobres y de niño vivió tiempos difíciles. Esa época de la posguerra en mi pueblo, de un hambre atroz, no había ni racionamiento.
y me lo pasaba ya de niño muy mal. Y a lo mejor por eso cuando tuve la menor oportunidad entendí que debía de aprovecharla, no dejarla perder. Así es, para él cantar no solo era algo que se le daba bien, representaba sobre todo una posibilidad de escapar del hambre. Figúrate, Joselito, merengues, brazos de gitano y peladillas como el puño, a cambio de unos fandanguillos. ¿Habrá garrapiñas? Toma, y mantecadas de Astorga. Con apenas 6 años ya cantaba fandanguillos en las tabernas y se presentaba a todos los concursos locales de la canción que se organizaban. En uno de ellos le descubrió un cazatalentos llamado Eloy Ballesteros y decidió apadrinarle. Préstame al ruiseñor. Con su voz de plata y mi dedos de duende no hacemos de una feria. Te cedo el 50% de los ingresos brutos. El bruto sería yo si te cediera una voz de ángel para llevarla de esquina en esquina. Pero no, Ballesteros tenía planes mejores y supo cuidarle bien. Le llevaba por las radios, le buscaba actuaciones y un día en las Fallas de Valencia consiguió que el cantante Luis Mariano le escuchara en una audición. ¡Mamma mía! ¡Qué bella voz! ¿Pero quién es ese niño? Y Luis Mariano le propuso actuar con él en París, donde el niño causó auténtica sensación. De repente, de cantar por los pueblos, Joselito había pasado a actuar en la radio o en la televisión francesas junto a Edith Piaf o Maurice Chevalier. Mamá, c'est la voix de Joselito. Porque ha pintado tu ojera la flor de lirio real. Porque te has puesto de cera, ay campanera, ¿por qué será? Antes incluso de que hiciera su primera película en España, Joselito era ya una estrella famosa en el país vecino. Fue entonces cuando entró en escena el director de cine Antonio Del Amo. Joselito, ven, un hombre pregunta por ti, quiere hablarte. Del Amo quería que protagonizase una película, El pequeño ruiseñor, con un guión escrito a su medida y cuyo principal atractivo era la docena de canciones que el niño cantaba en ella. Por la campanera. ¿Tú qué dices, Joselito? ¿La sabes? Sí, se la he aprendido en la radio. ¿Lo ve usted? Está deseando cantar. Canciones como esta que suena de fondo, Campanera, que se convirtió en un gran éxito en aquel año 1956. La película resultó un enorme taquillazo, no solo en España, sino también en Latinoamérica y en varios países europeos. Joselito, arráncate por Soleares, cántate que cante unas alegrías. El productor Cesario González le hizo cantar en directo en todas las presentaciones de la película que se hacían por los diversos países. Tras El pequeño ruiseñor vendrían otras 7 películas de similar corte: Saeta del ruiseñor, Escucha mi canción, Los dos golfillos. En la mayoría de ellas, Joselito interpretaba a un huérfano o a un hijo de padres desconocidos que buscaba a sus progenitores entre canción y canción. Dime, Joselito, ¿por qué te has escapado de tu casa? ¿Es cierto que no tienes padres? No sé si habrán vuelto o vivirán aún. La mujer que me ha criado me ha dicho muchas veces que un señor fue por el pueblo dejándome su casa cuando yo era muy pequeña. Dijo que volvería, pero no volvió. Anda, parece una de esas cosas que salen en el cine. Historias populares y sensibleras que conectaban muy bien con un público que había vivido la tristeza de la posguerra y que ahora gozaba con el niño cantor. Las personas mayores no sabéis vivir. Hay que ponerse alegre. Y para eso no hay nada como unas alegrías de las mías. Rodó incluso alguna película de época, como El pequeño coronel, donde se convertía en el líder de una partida de bandoleros. ¡Desde hoy nos mandas! ¡Te nombraremos capitán! Sí. No, capitán es buena facha. Yo seré coronel, como mi padre. ¡De acuerdo, coronel! Y si nos vais a educar, ¿por dónde empezamos? Pues por la Varo, por Lisa Cuadra. 7 trabucos cruzan la sierra, 7 navajas buscando guerra. Llega entre coplas nuestra partida, tiembla de miedo en la serranía. Todas estas películas hicieron de Joselito un fenómeno social. Este genial niño cantor es hoy sin disputa la figura más popular de nuestros escenarios. La maravilla de su voz, que le ha valido el sobrenombre de Ruiseñor, lo ha convertido en poco tiempo en ídolo de las multitudes. Su representante, Ballesteros, llevaba su carrera con una estrategia muy calculada. Lo siento, si el chico va a la televisión tiene que ser cobrando, ya se lo dije, y perdóneme que no tengo tiempo para más. Yo quiero ir a la televisión, ¿por qué no les ha dicho que sí? Todo se hará a su debido tiempo. Lo que tocaba en ese momento era hacer las Américas. Acabo de llegar de España, venía caminando y... ¿Caminando de España? ¿Que España no queda al otro lado del mar? Es que me vine caminando arriba del barco. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joselito. Mis padres murieron en un accidente hace más de un año. Yo me quedé solo en España. Es decir, con Félix, que era el mayordomo.
Mi abuela le encargó que me trajera, pero por la guerra no habíamos podido hacerlo. Joselito trasladó allí sus historias de orfandad. En México, por ejemplo, rodó películas como Las aventuras de Joselito en América o Caballo Blanco. Estando en Cuba, le pilló la toma de La Habana por los revolucionarios y Fidel Castro y el Che Guevara le cogieron bastante cariño. En cambio, a diferencia de otras estrellas españolas de la época, pudo evitar cantar para Franco. Varias veces recibió invitación para acudir a las fiestas del Pardo, pero siempre le sacó del lío un oportuno resfriado. ¿Cómo andamos de facultades? Para lo que usted quiere regular. Otro de sus grandes fans fue el Papa Juan XXIII, que le recibió en varias ocasiones y siempre le pedía que le cantara su canción preferida, Violino Cigano. Gracias, Joselito. En nombre de todos nosotros por tu generosidad que derrota tu buen corazón. Y venga esta canción, Joselito, que la estamos esperando. Oh, violino gigano, forse pensi anche tu un amore laggiù sotto un cielo lontano. Joselito siempre había tenido más edad de la que aparentaba. En su primera película simulaba tener 8 años, aunque en realidad tenía 13. Su corta estatura era su principal aliada, pero psicológicamente era un chaval muy maduro. A todos los niños prodigios del mundo les quitan su niñez y les quitan los juguetes de verdad. Cuando un niño juega con un cochecito, yo ya iba en un Mercedes, en un coche de verdad. El mundo de los adultos te anula completamente y te traumatiza cuando eres niño. Pero en 1962 ya no podían seguir haciéndole pasar por niño. Joselito tenía por entonces 19 años y por mucho que los foniatras intentaron conservar su voz de oro, fue imposible. Según dijeron algunos maestros de canto del mundo, Joselito niño era la mejor voz de niño del mundo. Por eso especialmente el cambio de voz de Joselito fue una tragedia terrible. Había tantos miles de millones en torno y tanta persona que vivían de Joselito, que esto fue como la pérdida de la mina de oro. Joselito había dejado de ser niño y se había convertido en una especie de galán bajito de aspecto un tanto extraño. ¿Qué te parece el cuadro que te ha mandado tu tío? Pues si este es David, yo me parezco a David. A Goliat no querrás parecerte, retaco. Siempre está igual, ni crece ni mengua. Tú estás como una jirafa y nadie te chincha, ¿eh? Le cambiaron el repertorio de canciones y buscaron otros argumentos distintos para sus películas. El nuevo Joselito ya no buscaba a su madre, sino los amores de la jovencita de turno. Góndolas, calles de agua, plazas de mar. Es como dice la canción. ¿La recuerdas? Caminos de cristal. Es mi canción. Me parece oír su música. Caminos hechos en el mar que llevan hacia la ilusión. Pero sus nuevas películas ya no tenían el éxito de las primeras. Los gustos del público habían cambiado y Joselito pensó que había llegado la hora de poner punto y final. Joselito se retiró después de 14 películas. Ya había tenido 20 años de gloria. Se había cansado de tener lo que tanto había buscado, ser un ídolo, y decidió que tenía bastante dinero, que ya había trabajado bastante y decidió retirarse. En los años siguientes se apartó por completo del mundo del espectáculo. De vez en cuando hacía intentos de volver a la canción. Hoy nuestros cantares traen las vivencias y nostalgias de aquel niño cantor, cantadas por un Joselito ya hecho hombre, que se resiste a morir en el olvido y quiere seguir cantando. Para siempre cantar y andar será su sino. Pero ninguno de estos intentos cuajó y durante décadas nada se supo de Joselito. Quería hacer mi vida de adulto, comerme el mundo en un momento. Me fui a África, hice safaris, viví aventuras increíbles, absurdamente, pero las quería vivir. A finales de los años 80 nos enteramos de que se había dedicado a la caza mayor en Angola, pero también se publicaron informaciones que le situaban como mercenario en la guerra civil de aquel país y otras no menos inquietantes, que le vinculaban con asuntos de tráfico de armas y drogas. Se decía que él mismo sufría una fuerte adicción. Finalmente, en 1991, fue detenido y encarcelado en España tras un asunto relacionado con sustancias prohibidas y una persecución policial en coche. Joselito pasó 5 años en prisión. Adoro la calle en que nos vimos. Joselito salió de la cárcel completamente rehabilitado.
En las últimas décadas le hemos visto de vez en cuando en televisión, en programas nostálgicos y del corazón, o como concursante en algún reality show. En el cine intervino en pequeños papeles en películas como Spanish Movie o Torrente 4. ¿Qué cojones haces aquí? Hola, don Colibrí, soy José Luis Torrente, mucho gusto. Don Colibrí. Si es que este hombre se ahoga en un vaso de agua. Como es tan pequeño. El cine y la música ya no son una profesión para él, sino algo anecdótico. Sabe que su época de gloria terminó hace ya varias décadas. Y es así. Esa le pertenece por completo. Y hay momentos, sinceramente, que me gustaría volver a cantar. Lo que pasa es que no quisiera, mi miedo es, si hago algo de adulto, podré estropear las cosas tan bonitas que hice de niño. Eso me lo pregunto. Y es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy charlamos con un compositor, Alberto Torres, que ha compuesto la banda sonora del cortometraje La Entrega, dirigido por Pedro Díaz y protagonizado por Ramón Barea, uno de los cortos candidatos al Goya en su categoría en la ceremonia de los Goya de este sábado. Alberto Torres tiene 44 años, es toledano y se está haciendo poco a poco un hueco en el mundo de la música de cine, tanto en España como en varios países de Latinoamérica. Pero mejor dejemos que sea él quien nos cuente su vida y su trabajo como músico. Mi abuelo era violinista, era profesor de música y desde muy pequeño pues mi madre me llevó al conservatorio. Vamos a hacer una prueba de vocalización. La 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 la. La 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 la. Y yo resulté ser como la ovejita negra del conservatorio porque me gustaba tocar de todo menos lo que había en el conservatorio. ¿Qué instrumento? El trombón, y la trompa, el oboe, el saxofón, algún otro. Fui aprendiendo yo solo con las guitarras que había en casa de mi abuelo y tal, a tocar la guitarra, a tocar otros instrumentos y bueno, de repente vi que el conservatorio como que me daba unos superpoderes para hacer la música que a mí me apetecía hacer. Y me vine a Madrid con la excusa de estudiar el periodismo en la Complu y yo empecé a tener bandas, a sacar discos con bandas así como de rock indie. Y luego tenía otro proyecto que era Niña Mala Lengua, tenía otro proyecto de rock experimental que era Peter Pan Cabaret. Yo solo sé que tengo el corazón desenfocado y tu amor me tambalea, no me suelta ni me aclara y me pudres, niña. Yo siempre era muy aficionado al cine, de hecho en la facultad pasaba el tiempo en la biblioteca de la planta del sótano viendo películas. Y poco a poco pues empezaron a venir colegas que oye, pues es que tengo un corto que estoy estudiando en la ECAN, o que estoy estudiando en TAI, o que estoy estudiando en el NIC. Y hubo uno de esos cortos, de los primeros que hice, en el que se llamaba El amor dura 27 planos. Estoy soñando con la primera vez que unimos nuestras manos. Dame tu mano, como aquella primera vez, solo nuestras manos. Que se convirtió en un corto viral que tiene millones de vistas en YouTube y con el que me empezaron a dar pequeños premios en festivalitos, ¿no? Para la banda sonora, ¿no? Y dije, bueno, pues ahí fue cuando empecé a plantear que igual esto no se me daba mal, ¿no? Y que me gustaba y poco a poco pues se fueron cambiando las tornas y dejé el mundo de los escenarios y la música en directo por el trabajo aquí de composición y de producción en el estudio. A mí no me gusta escuchar las bandas sonoras fuera de la película, porque a veces, si lo considero como música aislada, por ejemplo, ¿has visto el cartel de mi estudio, que es un homenaje a Cinema Paradiso? ¿Qué? Sí, la película. Oh, ya. Es que es una maravilla de película, pero el lenguaje que emplea Morricone en una película de finales del 89, creo que de finales de los 80,
es un lenguaje totalmente superado, ¿no? O sea, es un lenguaje tonal, hipermelódico, tal, nada que ver con el Morricone del grupo de improvisación y experimental que estaba en la vanguardia de finales de los 60 haciendo el friki. Gracias. Un instrumento después de otro es suficiente. Si quiere lo hago en 4x4 con ritmo de discoteca. Yo creo que lo que justifica el uso de un lenguaje que está anticuado es la película. Entonces, pues, soy muy poco de ponerme... Las escucho para estudiarlas, para aprender ciertas cosas, pero no las disfruto tanto como cuando las veo porque siento que están hechas para eso y que están incompletas en la imagen. Hay como muchas maneras de enfrentarte a los proyectos. Entonces, por guión tenía una necesidad que es que teníamos que tener una canción. Ya sé lo que estás pensando. La canción esa que silba todo el rato. Dame el título, la fecha. Dime, aunque sea una parte de la letra, te consigo el resto. No me acuerdo de eso. Que sí. ¿Cómo es lo que cantas de na, prometo vivir? Te he dicho que no me acuerdo. En el primer momento, para darle como más verosimilitud, o sea, pues piensas por la edad del personaje, algo que escuchase joven, pues igual escuchaba cantautores, algo tipo Silvio, igual escuchaba rock yeye en España, o igual escuchaba boleros. Entonces dijimos, vamos a intentar un bolero. Con las puertas se dan el enero, prometo vivir. Intentamos sincronizar, molestamos a todos los departamentos de sincro de todas las multinacionales de este país y no había nada que pudiésemos pagar, básicamente. Entonces, 10 días antes de empezar a rodar, esto se rodó en agosto de 2021, pues Pedro me dijo, tío, te lo tienes que escribir. Me puse, para mí fue un ejercicio de estilo, intentar hacer un bolero que tenga las hechuras, tanto melódicas, tanto de arreglos, tanto como a la hora de hacer la letra, pues que recrear ese universo léxico, ¿no? Ese imaginario, ¿no? Con el que se escribía a finales de los 60, ¿no? Ese tipo de boleros, ¿no? Tan orquestales. En mi pecho brotó un sol de agosto que en tu ausencia arrasó mi corazón. O sea, antes de empezar a componer nada, yo tengo que tener como el mapa del guión, de qué va la historia, de qué pide la historia. Tengo que tener muy hablado con el director o con la directora qué tipo de factura va a tener la película, qué tipo de música tiene que ver con su imaginario, con su mundo. Y eso ya te acota bastante porque las posibilidades, si no, son infinitas. ¿Qué notas musicales son esas? Rayos láser. Es un requiem por Buck Rogers. Ah, ya. ¿Nunca se te ha ocurrido hacer música de verdad? Pues claro, esta es mi música. Trabajo mucho fuera de España, en Latinoamérica. Siento que necesito todavía aquí en España pues como que vengan cosas. También estoy con la gente de mi generación. Pues el año pasado ganamos el Goya con Pablo de la Chica. Este año estamos con Pedro Díaz nominados con la entrega. Esperando a que de una manera natural vayamos todos juntos debutando en largo. No es la oportunidad de nuestra vida, es que no quieres triunfar. Sí. Muchas veces te llegan trabajos de encargo que tienes que hacer porque tenemos que pagar este estudio, terminar de pagar, y los haces, ¿no? Y bueno, pues te vas abriendo camino de la manera que puedes. El deseo se fue con tus besos a nunca jamás, a la tierra de los desterrados y no volverá. Con las puertas cerradas y oscuras prometo vivir hasta que me despierte y vuelva a tenerte otra vez junto a mí. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
es obra del compositor Barry DeVorson y es el tema central de The Warriors, Los Amos de la Noche, una película de pandillas de Nueva York dirigida por Walter Hill en 1979, todo un clásico del cine de los años 70, como lo es también la película que nos trae esta semana Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? En los años 50 del siglo XX se produjo un cambio fundamental en el western. La tradición cinematográfica por la cual los soldados norteamericanos eran retratados siempre como héroes y los indios como villanos salvajes empezó a cambiar hacia una mirada más realista y crítica de la historia del oeste. Por primera vez se empezó a hablar del genocidio de los nativos que habitaban esas tierras antes de la llegada del hombre blanco. Películas como Apache de Robert Aldrich o Flecha Rota de Delmer Davis iniciaron ese cambio filoindio al que incluso se apuntó John Ford con películas como El Gran Combate. La película que os traigo hoy pertenece a esa corriente revisionista del western, Soldado Azul, un film estrenado en 1970 y protagonizado por Peter Strauss y Candice Bergen. Su director fue Ralph Nelson, un realizador con una filmografía discreta, pero con algunos títulos interesantes en ella, como este Soldado Azul o Los Lirios del Valle, la película por la que Sidney Poitier ganó el Oscar al mejor actor. Primera línea carabinas, segunda línea sables. ¡A la carga! ¡Oh, El 29 de noviembre de 1864, en el territorio de Colorado, tuvo lugar la que hoy se conoce como la Matanza de Sand Creek. Un destacamento de caballería al mando del coronel Chivington arrasó un poblado indefenso de indios cheyennes, lleno de mujeres, niños y ancianos que fueron asesinados con una crueldad extrema. Aquel episodio constituye una de las mayores vergüenzas de la historia del ejército norteamericano. Un siglo más tarde, la historia se repetía. Los supervivientes han afirmado que una patrulla de infantería estadounidense que recorrió su aldea en marzo del año pasado ejecutó a más de 500 hombres, mujeres y niños desarmados. En 1969, el periodista Walter Cronkite informaba en la CBS de una matanza similar ocurrida un año antes en Vietnam, en la aldea de My Lai, en la que tropas americanas que andaban en busca de Vietcongs prendieron fuego al poblado, violaron a las mujeres y asesinaron a cientos de personas indefensas. El paralelismo con Sand Creek era evidente y fue ese hecho el que animó al director Ralph Nelson a rodar Soldado Azul. Soldado Azul se estrenó en 1970, en una época en la que buena parte de la sociedad norteamericana protestaba contra la guerra de Vietnam. Estos nuevos valores críticos que recorrían el país conectaban también con esa corriente revisionista del western de la que hablaba Bourbon y que ponía de manifiesto por primera vez la vergüenza del genocidio indio. Son las cosas de la guerra, Soldado Azul. Todo el mundo muere en este maldito y enloquecido país del demonio. Nuestro país, señorita Lee, no es maldito ni enloquecido. Nuestros bravos muchachos, que vienen aquí para matar o dejarse matar por los indios y a construir fuertes en territorios que no les pertenecen, ¿qué diablos esperan que hagan los indios? ¿Quedarse sentados en sus tiendas mientras otros les quitan las tierras? Usted misma ha visto lo que hacen ellos, arrancan cabelleras. ¿Y quién les enseñó esas atrocidades? El hombre blanco. Sí. Soldado Azul es, por tanto, una película hija de ese tiempo y de esas circunstancias, como también lo fueron Un hombre llamado Caballo y Pequeño gran hombre, otras dos películas estrenadas ese mismo año que ofrecían la misma mirada crítica. La historia de Soldado Azul aparece marcada entre dos matanzas, una al final de la película, otra al comienzo. ¡Cubrirse! ¡Cubrirse! ¡Únanse y fuego a discreción! Un grupo de indios cheyennes ataca un convoy militar. Solo hay dos supervivientes, un soldado y una mujer. Deben de estar buscándonos. Nah, él no lo hará mucho tiempo. ¿Él quién? Águila Negra. Por si aún no se ha enterado, esos son cheyennes. ¿Y cómo sabe que el jefe es Águila Negra? ¿Es que lo conoce?
Fui su mujer. La mujer fue raptada por los indios tiempo atrás y ha vivido con ellos varios años. Juntos, el soldado y ella deberán emprender el camino a pie hacia el fuerte al que se dirigían, un viaje en el que vivirán diversas aventuras. Cheyennes. Kiowas. Quieren matarnos, pero no demasiado rápidamente. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Ellos quieren violarme, soldado azul, y luego liquidarnos a los dos tranquilamente. Pues no tiene gracia. Nanajita Wate. No litona homa chaba. Pero que también harán hacer el amor entre ellos. ¿Qué hace usted? Tratar de quitarme el frío. Usted no puede dormir aquí. ¿Por qué? Porque estoy yo. Vuélvete y cierra los ojos. Nos calentaremos en un momento. La película muestra el contraste entre la ingenuidad patriótica de él y el realismo y la amargura de ella. Pero ¿y los rifles? ¿Vas a dejar que se los lleve a los indios sabiendo el uso que van a hacer de ello? Voy a dejar que les dé a los cheyennes la oportunidad de vivir. Nadie ha pretendido matarlos. Les darán tierras extensas donde vivirán en paz. Oh, cállate. Y poco a poco el soldado azul irá cambiando su forma de ver las cosas. La película está protagonizada por Peter Strauss, un actor que unos años más tarde se haría muy famoso gracias a la serie Hombre rico, hombre pobre, y por una bellísima Candice Bergen en su mejor momento como actriz. ¿Sabes una cosa? Estás más guapa de como te había visto hasta ahora. Te encuentro tan encantadora y resplandeciente como un ángel. La actriz de películas como El viento y el león o Ricas y famosas, o de series de televisión como Murphy Brown, proporcionaba a la historia un pequeño toque erótico muy acorde con el cine de la época. ¿No podría arreglarse un poco el vestido? ¿Eh? Digo que si no podría taparse un poco más. Dentro de unos días estaré tan flaca que no enseñaré nada apetitoso. También tiene un papel destacado como secundario Donald Pleasence, que da vida a un traficante de armas que vende rifles a los indios. ¿Dónde está ella? Durmiendo de un culatazo de mi rifle. Ahí, junto al fuego. No se preocupe, soldado, no es más que una pequeña lección. Soldado Azul está basada en una novela de Theodor Victor Olsen, un renovador de los relatos del oeste, cuya obra daría también pie a otro notable western como fue La noche de los gigantes, protagonizada por Gregory Peck. Soldado Azul sigue fielmente el libro, pero en la novela no aparece la matanza de Sand Creek, con la que culmina la película. Ese fue un añadido del director Ralph Nelson para denunciar la masacre contemporánea de My Lai en Vietnam. Y cuando penséis en vuestros camaradas muertos, mutilados, destrozados, preguntaos a vosotros mismos, ¿no vamos a vengarlos dando a esos salvajes su merecido? Desde luego que se lo vamos a dar. Como venganza al ataque Cheyenne del principio de la película, el coronel Iverson, trasunto del coronel Chivington, que ordenó la matanza de Sand Creek, dirige el ataque. Adelante, teniente. De la orden. Viene el emisario, señor. Va, un estratagema. Creo que es Águila Negra. Y trae bandera de paz. Veo los... He dicho que de la orden, teniente. Sí, señor. ¡Abran fuego! La escena de la matanza está contada con gran crudeza y violencia, en un estilo que recuerda al cine de Sam Peckinpah. Una orgía de sangre retratada con todo lujo de detalles, en la que los soldados de la caballería asesinan, violan, queman y mutilan a los indios indefensos. En la escena se utilizaron algunos animatronics y el director contrató también a varios extras que habían sufrido amputaciones y a los que les colocaban prótesis que luego eran cortadas sin piedad mientras la cámara rodaba, dando lugar a imágenes de gran realismo. ¿Es que usted no ha visto un campamento indio después de una acción de castigo? ¿Es que no ha visto a los hombres muertos y en qué situación dejan a sus familias? ¿Es que no ha visto nunca a niños y niñas llorando sobre los cuerpos ya sin vida de sus padres? ¿No ha visto nada de eso? Antes del estreno de la película se hizo un pase previo para comprobar la reacción del público, y este casi acaba en un motín. La gente se mostraba horrorizada ante la brutalidad de las escenas, lloraba o abandonaba la sala casi en shock. Otros se quejaban del antipatriotismo que desprendía la película. ¿Por qué país he de hacerlo? Este no es mi país, estamos en tierra india ahora. Dime entonces, ¿por qué dejaste a los cheyennes?
Porque yo no soy Cheyenne, entérate, soldado azul, ni podría serlo jamás, pero en este momento te digo que preferiría serlo a pertenecer a ninguna tropa mandada por ese loco coronel Iverson sediento de sangre y de muerte. Vistos los resultados de aquel pase, la productora decidió cortar más de 15 minutos de metraje, eliminando planos demasiado gráficos de la matanza, como el de las piernas de una niña seccionadas por las ruedas de un carro, la decapitación de un indio o la imagen de unos soldados cortándole los pechos a una mujer. En algunos países como España, la censura cortó por su cuenta otros planos que habían pasado la primera criba, y en otros lugares, Soldado Azul fue prohibida directamente por su nivel de violencia. No obstante, la película fue un éxito en todo el mundo, y el tema musical de su banda sonora, que cantaba Buffy Sainte-Marie, llegó a los primeros puestos de las listas de éxito. Soldado Azul no dejó indiferente a nadie cuando se estrenó, provocando tantos rechazos como alabanzas. Con el tiempo ha adquirido la categoría de película de culto. Un western humanista, quizá demasiado cruel y violento, pero hijo de su tiempo y que contribuyó decisivamente a la renovación del género. El coronel John Chivington, que ordenó la matanza de Sand Creek en 1864, fue recibido en principio como un héroe. Yo impongo el temor a los indios. Debéis estarme agradecidos por el trabajo que os he mandado hacer. Vosotros, los aquí presentes, habéis logrado hacer de un territorio salvaje de América un lugar apacible donde poder vivir. Hemos dado a los indios una lección que tardarán mucho tiempo en olvidar. Sin embargo, cuando algunos soldados de su tropa informaron de lo que realmente había ocurrido, fue sometido a consejo de guerra y, según cuenta una voz en off al final de la película, acabó siendo condenado por sus actos. El general Nelson Miles, jefe del Estado Mayor del Ejército, calificó así aquel hecho: una alocada e injusta acción en los anales de los Estados Unidos. El coronel Iverson fue sometido a juicio ante un consejo de guerra que lo sentenció a muerte. Horas más tarde, fue fusilado. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. El espíritu de Marilyn Monroe ya fue invocado al principio del programa cuando hablábamos de Kim Novak, y lo va a ser de nuevo en el cierre de hoy. La versión de un tema de película con el que siempre terminamos el programa es de una de sus canciones más famosas, Diamonds Are a Girl's Best Friend, de la película Los caballeros las prefieren rubias. La francesa Lily Esther nos la canta a su manera. Y nada más, un saludo de parte de Helio Castro y de Antonio Martínez, y hasta la próxima. A kiss on the end, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square girl or pear shape, these rocks don't lose their shape. Oh, diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hot-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses.
Cadena SER. La radio.